Estamos llegando a las 12:30, estamos iniciando una nueva semana y un nuevo mes, llegó mayo, aquí en la pantalla de TV2, del otro lado en vivo, hasta las 13 horas. Como es de público conocimiento, ya hace un par de semanas el gobierno provincial inició una ronda de diálogo político con los diversos partidos, las diversas fuerzas provinciales justamente que hacen a la política aquí en Salta, para debatir esta posibilidad de reformar el sistema electoral en la provincia. Ya hay dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados, uno para eliminar las PASO, otro para eliminar el voto electrónico. Ya vimos esta ronda de diálogo político, el ministro político justamente del gobierno, estoy hablando de Ricardo Villada, es quien hace las veces de anfitrión de los diversos dirigentes. Hoy fue el turno del Partido de la Victoria, y por eso nos acompaña aquí en nuestros estudios, en los estudios Jorge Oliver, Iván Misó. Él hasta hace poquito fue diputado provincial por el departamento Orán, es un dirigente del Partido de la Victoria, estuvo reunido esta mañana con justamente el ministro de Gobierno Ricardo Villada, planteando cuál es la postura justamente del PB en esta posibilidad para la reforma del sistema electoral. Gracias por la visita, Iván, bienvenido del otro lado. Gracias, Daniel, un saludo grande a toda la teleaudiencia, también aprovechar para saludarlos por el Día del Trabajador, y como vos lo decías, digamos, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el ministro Ricardo Villada para plantear este tema, en realidad, para ser escuchados también. Sí. Participó de la reunión Sergio El Oso Leavi como presidente del Partido de la Victoria, Jesús Ramón Villa como secretario general y bueno, en mi caso como vicepresidente del partido, donde obviamente hemos planteado también cuál era nuestra visión con respecto al escenario electoral que se espera para el 2023. Queríamos también saber cuál era la postura por parte de la provincia, si es que ya había una postura tomada y si es que realmente era vinculante el hecho de que se convoque a los partidos políticos a expresar cuál era su punto de vista, ¿no? Porque qué es lo que muchas veces pasa, terminan siendo reuniones meramente para mostrar, digamos, que existe un diálogo, que existe o se hace la práctica del diálogo, pero después a la hora de tomar las decisiones termina siendo unilateral. Así que la verdad que bastante satisfecho, hemos planteado nosotros nuestra postura, que es justamente que se mantenga el sistema de pasos para que no caer en la cuestión que muchas veces pasaba antes, en la elección a dedo de los candidatos, y lo más saludable es dirimir en un escenario electoral, ¿no? Nos ha tocado no solamente plantear esa postura, sino también por ahí proponer que si es que no quieren que se exija, digamos, que sea el voto obligatorio en las PASO, ¿por qué no hacerlo que no sea obligatorio y que aquellas personas que quieran justamente ir a votar puedan hacerlo y así esclarecer, no solamente para el Partido de la Victoria, sino para muchos partidos, dirimir quiénes van a ser los candidatos sin tener que entrar en el rigor de la elección al dedo? Y sabemos cómo termina eso, quiénes son los que terminan siendo los candidatos, aquellas personas que realmente o tienen el capital económico, pero no aquel que tiene el capital político, no aquel que tiene realmente un desarrollo territorial, no aquel que tiene realmente un trabajo social. Así que esa ha sido nuestra postura, ¿no? El gobierno dice cuestan las PASO, ponen el argumento de la cuestión económica. ¿Qué les responde en ese sentido? Nosotros en ese sentido le proponíamos justamente un trueque, la eliminación del voto electrónico y implementar el sistema de boleto único que se utiliza ya en muchos países del primer mundo. Fijémonos que muchos países han implementado el voto electrónico y después han ido eliminándolo a raíz de la falta de fiabilidad en el sistema, a raíz de la falta de transparencia, de muchos reclamos de organismos internacionales, y en ese sentido nosotros lo que le proponemos es quizás retomar, o no retomar porque no lo hemos tenido, pero aplicar el sistema de boleta única, papel, para la decisión de las elecciones, ¿no? Y es un sistema muchísimo más económico que el tradicional, voto papel. Efectivamente, no solamente que es económico, sino también es que es mucho más práctico para el vecino. ¿Por qué? Porque es una plancha con la foto del candidato, el nombre y el cargo al que aspira, y el vecino lo único que hace es, con una lapicera, marcar cuál es su candidato y elegir cuál sería, digamos, su elección política, ¿no? Esto recordemos también que nosotros, allá por el 2019, si mal no me equivoco,
Ramón Villa, el Rana Villa, en ese entonces diputado por el departamento de Rivadavia, había presentado, en conjunto con otros legisladores también, el pedido de la eliminación del voto electrónico y la implementación del voto sistema único, y ahora entró nuevamente de la mano del diputado Franco Hernández, que es de nuestro espacio político, ¿no? Sí. Volver a las viejas internas partidarias ya es obsoleto. El otro día el mismo gobernador se manifestó a favor de esa posibilidad. Sí, te repito, las internas partidarias realmente terminan siendo propicias para quienes manejan el poder económico y no aquellos que tienen desarrollo territorial o un desarrollo político importante, ¿no? Vos fijate, y esto también me he tomado el trabajo de consultarle al mismísimo ministro Villada, también como presidente de un partido de acá de Salta, y él manifestaba que coincide con nosotros en que debe mantenerse las elecciones pasos, independientemente, digamos, de la decisión que pueda llegar a tomar después la provincia, pero él coincide en esto de que son necesarias las elecciones pasos porque termina siendo hasta obsoleto las elecciones internas que en su momento se hacían, ¿no? ¿Cómo va a continuar esta ronda de diálogo? ¿Quedaron en algún compromiso con Villada? Va a seguir escuchando, el gobierno va a seguir escuchando a los distintos espacios políticos. De hecho, yo te cuento sí, a la comunidad que me tomó el trabajo de preguntarle también que la mayoría de los partidos, en realidad no la mayoría, por unanimidad los partidos han planteado el no a la eliminación de las PASO, o sea, mantener las elecciones PASO, a lo que ellos plantean que van a terminar de escuchar, digamos, los distintos espacios políticos, tienen un cronograma establecido, y en base al resultado de todas esas charlas y debates, continuarán, digamos, con otros planteos, invitando nuevamente y quizás ya en reuniones más generales a los distintos espacios políticos. Se habla de que ya se puede tratar esta semana el proyecto en la legislatura provincial. Bueno, eso fue también algo que hemos planteado, le dijimos, pero ¿con qué necesidad de sentarnos en una mesa? Y por otro lado, claro, se está tratando, digamos, el proyecto, fue muy sincero en ese sentido el ministro Villada, planteó que él creía que no iba a ser tratado, que sí se iba a tener en cuenta la opinión de cada uno de los partidos políticos y que si bien había sido presentado, lo habían hecho propio los legisladores a esto de la cuestión partidaria electoral, nace de la voluntad del gobierno de la provincia de escuchar a los espacios políticos, así que en tanto y en cuanto se termine la mesa de diálogo, recién se va a avanzar con el otro tema, ¿no? Entonces, más o menos como en stand-by quedaría el proyecto en la legislatura provincial. Ya que hablamos de la legislatura, ¿cómo ve el actual cuerpo legislativo, la composición? ¿Escucha las sesiones, las sigue? Sí, por ahí cuesta mucho porque opinar respecto a la labor de los legisladores, porque uno entiende que en muchos casos es muy sacrificado y incluso tras no solamente las sesiones hay un trabajo de territorio, un trabajo social, pero por ello sí lo que noto es la falta de debate político en serio, ¿no? Creo que la agenda quizás de la legislatura va en contramano a la agenda de nuestros vecinos, a la agenda de nuestra gente, y esto lo hago no a modo de crítica, sino quizás a una cuestión más constructiva, entendiendo que hoy la sociedad demanda que los gobernantes justamente escuchen las problemáticas y las resolvamos de manera inmediata, ¿no? Así que esa es mi visión hoy. Orán, ya aprovechando su visita, el departamento, bueno, en muchas sesiones lo escuchábamos muy enérgico a usted, manifestándose por diversas cuestiones que hacen a su departamento. ¿Cambió la situación en algún modo? No, lamentablemente yo creo que Orán tiene primero una postergación de hace mucho tiempo y espero que en algún momento pueda transformarse esa realidad. Lamentablemente seguimos teniendo las mismas necesidades que teníamos hace un par de años, no ha cambiado en absolutamente nada la realidad y hoy tenemos la gracia de que se inaugura un hospital modular dentro de muy poquito, una gestión que venimos realizando ya por el 2019, previo en los primeros meses de asunción del gobierno nacional, y eso la verdad que me pone contento porque si hay algo en lo que nosotros teníamos un déficit tremendo, era en la atención sanitaria para nuestros vecinos, no solamente de la ciudad de Orán, sino de todo el departamento y zonas de influencia, ¿no? Como lo son San Martín, Rivadavia, Anta incluso. Esto vendría a descomprimir un poquito el sistema sanitario, pero en ese sentido seguimos por ahí manteniendo los índices altos de informalidad de empleo, la falta justamente de fuente de trabajo, así que
realmente es un tema que hoy Orán necesita mucha atención, no solamente, te digo, en la cuestión sanitaria, sino en todos los aspectos, en la cuestión productiva, en la cuestión social, y eso obviamente va a demandar muchísimo tiempo para reflotar la situación, ¿no? Políticamente, el Partido de la Victoria, ¿cómo encara este año preelectoral? Es un año par, no hay elecciones, pero me parece que es un tiempo crucial también para ustedes como Partido de la Victoria, como representantes del gobierno nacional. Sí, nosotros estamos en constante reordenamiento y crecimiento del espacio. Hemos tenido una pérdida tremenda hace muy poquito, como lo es la pérdida de José Vilariño, un gran dirigente del espacio, un tipo que realmente hacía política a las 24 horas. Es más, sin ir más lejos, yo cuento a modo de anécdota, hemos estado justamente con Martín Gaiza, que en un ratito vamos a hablar, vicepresidente de Trenes Argentinos, y nos contaba cómo lo había conocido en la militancia José, allá por el año 84, en la creación de la JUP. Hablábamos con el ministro Villada, también nos contaba que en la creación de la Azul y Blanca, también en la misma época habían empezado a militar con el secretario del ministro, que él se había involucrado en política a raíz de José. Entonces te das cuenta que era una figura relevante dentro del espacio, que no va a ser fácil obviamente empezar a cumplir el rol de José, pero sí creo que hay cuadros muy valiosos dentro del partido. Hay mucha gente que se está sumando permanentemente. De hecho tenemos una casa nuevita que es la Córdoba 660, donde se dictan cursos, donde se dictan talleres, donde compañeros están trabajando con cooperativas. Entonces nosotros estamos en permanente revitalización del espacio político, y en ese sentido creo que vamos a llegar vigorosos para el 2023, ¿no? Si algo se le reconoce también, ya que lo trae a la charla, a la memoria de José Vilariño, fue esto de muchas veces tener actitudes rebeldes en contra del poder de turno, ¿no? Haber roto en su momento con el Partido Justicialista, armar el Partido de la Victoria en Salta, comenzar a instalar el nombre de Néstor Kirchner allá por 2002, 2001, cuando no conocía a nadie, sí. Absolutamente nadie. Le fue bien, le fue mal, como pasa, como es la vida prácticamente, ¿no? Pero hay que imaginar un Partido de la Victoria alejado del oficialismo provincial o inmerso quizás en un gran frente que pueda llegar a conducir Gustavo Sáenz. No, nosotros entendemos que en esta vamos a trabajar sobre la figura de un candidato propio dentro del espacio. Te repito, tenemos cuadros muy valiosos de compañeros y compañeras que realmente vienen trabajando hace mucho tiempo, y en ese sentido vamos a trabajar en revalorizar lo propio, ¿no? En revalorizar lo propio, darle la importancia que se merecen las compañeras y los compañeros, y mostrarle a la sociedad un proyecto político que es interesante, independientemente de las cuestiones por ahí que podamos llegar a discutir en el escenario nacional, pero nosotros tenemos la firme convicción de que podemos ofrecerle algo interesante a la comunidad de la provincia de Salta, ¿no? Trenes Argentinos, tenemos una fotografía para poner en pantalla justamente porque estuvieron reunidos la semana pasada, y esto es importante para todo el norte provincial. Coméntenos un poquito más. Sí, efectivamente, bueno, hemos tenido, en realidad no es la primera de las reuniones, nosotros ya veníamos haciendo algunas gestiones con Trenes Argentinos, particularmente con el vicepresidente Martín Gaiza, quien además es un amigo, donde venimos planteando, en el caso particular del departamento Orán, la reconstrucción del puente ferroviario. No sé si por ahí recuerdan, en el año 2016, si mal no recuerdo, 2017, se había caído el puente ese que era histórico, lamentablemente se había derrumbado. La gestión del gobierno presidencial en ese momento de Mauricio Macri lo reconstruyó, y apenas duró 4 o 5 meses y volvió a caerse el puente ese, con un tren que justo iba pasando del ingenio, que llevaba carga del ingenio Tabacal. Entonces planteamos, veníamos analizando reuniones con productores, donde nos contaban también la importancia que era sacar la producción desde ahí, a través del tren. ¿Por qué? Porque hoy te sale 10 veces más transportar desde el departamento Orán hacia el puerto que desde el puerto hacia China, por ejemplo. Entonces, imagínate vos la cuestión, abaratamiento de costos que significa hoy tener el ferrocarril funcionando, ¿no? Entonces, ya lo veníamos planteando, gracias a Dios ha sido positivo. Esto con la firma del convenio del nodo derivador de Güemes, ha entrado también la obra
de ese tramo del puente y la refacción también de lo que es la vía. Eso nos va a permitir que muchos productores agrícolas ganaderos puedan transportar su carga hacia los puertos, hacia el nodo, y así obviamente reactivar un poco la economía regional. Después también un pedido particular que junto con Sergio El Oso Leavi veníamos viendo es la reactivación del ramal C15, un ramal que había quedado pendiente allá por el 2015 justamente, que conecta Pichanal con Salvador Massa, y esto permite que se transporte también mercadería hacia Bolivia, esto junto con el ramal C14, que es el ramal que va hacia Chile, desde el norte hacia Chile, están dentro de la adenda número 5, que es un crédito, un financiamiento con fondos internacionales, fondos chinos, que están a la espera de que el secretario Gustavo Vélez firme y se comience con la obra, ¿no? Con respecto a lo del puente, sí, aclarar que ya una vez firmado el convenio con la provincia, que ya está hecho, queda pendiente que la provincia realice los informes de los estudios de impacto ambiental para comenzar la obra. Así que hoy la Nación está esperando que la provincia entregue el informe de impacto ambiental y se comience la realización de la obra del puente ferroviario, ¿no? Fue una comitiva importante, ¿no? La que estuvo presente. Justamente tenemos en pantalla la imagen. Bueno, ahí lo tenemos a Ramón Villa, sí, del departamento Rivadavia, también diputado mandato cumplido. Está el jefe de proyectos de trenes argentinos a nivel nacional, con quien venimos trabajando justamente en la elaboración de estos proyectos, Sergio El Oso Leavi, sí, senador nacional, y Martín Gaiza, vicepresidente de trenes, y Coqui Juárez, actual diputada también por el departamento Orán. Así que nada, veníamos hace tiempo trabajando en estas cuestiones porque entendemos que es la forma de reactivar la economía. Yo te planteaba recién la falta de empleo formal, y entendemos que hoy nuestra economía regional se mueve a raíz de la producción, y si nosotros le brindamos herramientas a nuestros productores regionales, podemos lograr generar mayor fuente de empleo y obviamente el crecimiento de nuestra zona, ¿no? No es un dato no menor que la foto todos sean dirigentes del interior de la provincia, Iván, ¿eh? No es un dato menor. No, totalmente. Yo creo que es, y vos lo decías recién, es donde más sentido está o donde más falta hace la visión del gobierno, ¿no? Nosotros creemos en que el gobierno tiene que ser federal, pero no solamente de los dichos, sino también de los hechos. Y esto ha llevado justamente a plantear muchas de las necesidades que tiene el interior de la provincia. De hecho, Ramón Villa también ha planteado el histórico tren que pasaba justamente por Morillo. Muchos de esos puestos o pueblos que están con los que se conforma Rivadavia, son pueblos que se han formado a raíz de la circulación del tren, del ferrocarril. Así que también él está trabajando ahora justamente en la presentación de un proyecto para reactivar ese ferrocarril. Ya no queda el tramo de vía, pero se están haciendo los análisis, los estudios para poder reactivar ese sector, que eso va a beneficiar y va a reactivar justamente a todos esos pueblitos que hoy lamentablemente han caído después del cierre del tren, ¿no? Claro, claro, quedaron como pueblos fantasmas. Alemania es un gran ejemplo, es un gran ejemplo justamente de lo que significaba el tren y el recorrido para toda la gente. Por último, Iván, agradeciéndole la visita. Vamos camino a un año electoral. Se habla de abril como posible fecha de elecciones. ¿Se habló esto con el ministro Villada o todavía no? Sí. ¿Considera que es viable esa posibilidad? No, de hecho...